Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a Mensajeros de la Virgen de Garabandal, su rincón católico para profundizar en la fe, fortalecer nuestra alma para los duros momentos de tribulación en los que estamos viendo que nos vamos adentrando de una manera acelerada. Hoy vamos a continuar nuestro ciclo que estamos dedicando a la síndone o sábana santa, en la que acompañamos y actualizamos de alguna manera la investigación que realizó en su día el doctor Palacios Carvajal en su libro La Sábana Santa, como mostramos en el capítulo anterior. En este caso, pues vamos a darle un enfoque, una perspectiva científica y médica, porque, por ejemplo, ¿qué nos dice la imagen impresa en el lienzo? ¿Qué revelan las heridas, las manchas de sangre o los estudios forenses sobre la pasión y muerte de este hombre crucificado? Y para hablar de todo ello, pues contamos con un médico forense, investigador y experto también del CES, del Centro Español de Sindonología, con el que vamos a analizar con rigor pues, los hallazgos más impactantes de los estudios que se han ido realizando sobre la sábana, desde la medicina legal hasta bueno, los diferentes avances en imagen o química forense. Pues contamos con nosotros y estamos muy agradecidos de ello con el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber querido hacernos este huequecillo y bueno, abrirnos un poco este amplísimo mundo de la síndone o de la sábana santa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues nos ponemos en sus manos. Si quiere, bueno, explicarnos un poquito, bueno, cuál podría ser el enfoque forense que se ha ido dando a la sábana santa y, bueno, pues los distintos misterios y descubrimientos tan asombrosos que se han ido produciendo a lo largo de los años. Pues el enfoque forense que se le ha dado a la síndone, lamentablemente, hasta la fecha, desde la perspectiva que tenemos en el siglo XXI, ha sido un poquito pobre. No por nada, sino porque hasta la fecha ningún forense con mucha experiencia en este tipo de materiales ha podido investigar directamente con la síndrome de Turín. Otro caso distinto es el sudario de Oviedo, otro lienzo relacionado, el principio solo con la tradición de que pudo ser utilizado para envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret, después de muerto, y después todos los 36 años de investigación científica que llevamos realizando que le dices el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología de forma ininterrumpida, pues confirman estos hallazgos en el sentido de que tanto sudario de Oviedo como síndrome de Turín cumplen todos los requisitos necesarios para haber sido utilizados como material funerario para amortajar el cadáver de una persona, de un varón de mediana edad que sufrió exactamente el mismo tipo de tortura previa a su muerte que narran los evangelios a propósito de Jesús de Nazaret, en un entorno hebreo en el siglo I de nuestra era. Y todo esto se puede saber por los hallazgos científicos y por los hallazgos antropológicos, es decir, las proporciones craneales y las proporciones corporales del hombre de la síndrome, perfectamente visibles a través de la imagen sindónica, y se pueden inferir, se pueden medir en el sudario de Oviedo simplemente porque no hay imagen, pero las heridas están localizadas exactamente a la misma distancia en la síndrome y en el sudario, incluso las que no han sangrado, las lesiones contusas, las que son simplemente hematomas, hinchazones, que están situadas exactamente en el mismo sitio, y además pues sí que se puede perfectamente determinar dónde estaban los orificios nasales, dónde estaba la comisura de la boca, las cejas, la longitud de la nariz, en fin, todos estos datos pues ya nos permiten calcular con exactitud bastante grande cuáles serán las proporciones craneométricas y las proporciones faciales, y además son coincidentes tanto en el caso del hombre de la síndrome como en el caso del hombre del sudario. Y digo que lamentablemente ningún forense con experiencia en este tipo de materiales ha podido investigar la síndrome directamente hasta la fecha, porque el único que lo ha hecho, del que yo tenga conocimiento, es Giudica Cordilla, un forense italiano, un poquito pasada la primera mitad del siglo XX, pero probablemente era un magnífico forense, con toda seguridad, pero los forenses italianos no tienen experiencia en el manejo de material textil, igual que en el
el resto del mundo prácticamente los forenses se dedican a hacer autopsias de cadáveres judiciales y poco más, y no manejan el material textil, se encargan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado correspondiente o el laboratorio que se haya designado a tales efectos. En España el proceso es totalmente diferente porque los forenses no solo hacemos autopsia en cadáveres sospechosos de que se haya cometido algún tipo de delito, sino que también trabajamos con el material textil que está implicado en estos procesos, en todas las muertes violentas, de forma absolutamente cotidiana, o sea que no es ajeno en absoluto, al contrario, forma parte de nuestro trabajo cotidiano el trabajar con material textil contaminado con materiales biológicos. Así que, bueno, pues es una pena que ningún forense haya podido investigar a fondo la síndrome de Turín y puestos a pedir porque fuese un forense español con experiencia en este tipo de materiales. Mira, ¿qué cree que se puede deber que no permitan? Bueno, la síndrome de Turín ha tenido algún tipo de estudio, pero el sudario de Oviedo ha tenido menos estudios entonces todavía. Todo lo contrario. El Todo lo sudario de contrario. Oviedo ha Está sido mucho más investigado estudiado que la en síndrome. profundidad, muchísimo más. Ajá. Yo me río mucho cuando leo o oigo a alguien decir que la síndrome es el objeto más estudiado de la historia, cuando es difícil saber cuál es el objeto más estudiado de la historia, sobre todo porque no hay unos parámetros consensuados por parte de la comunidad científica para decir cuáles son los mínimos a exigir para poder optar Claro. al ranking del objeto más estudiado. Pero si ese objeto existe, desde luego no es la síndrome, porque nuestro equipo investigando el sudario de Oviedo le ha adelantado por la derecha hace muchísimo tiempo, porque a la síndrome no se le ha hecho ninguna prueba que no hayamos hecho el sudario, y en el sudario hemos hecho muchísimas cosas que no se han hecho a la síndrome. Por ejemplo, estudiar el ADN mitocondrial, cosa que no se ha hecho con la síndrome. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Bueno, es difícil saber los motivos porque no estoy en la mente de las personas que toman estas decisiones. Así que todo son especulaciones. Sí que puedo decir que lamentablemente motivos para ser conservados, para ser cautos, no les faltan, porque en el pasado todas las personas que a título individual o todos los equipos que de forma colectiva han realizado algún tipo de investigación con la síndrome, si no todos, una gran parte de ellos, pues al principio muy bien, maravilloso, una aproximación muy científica, pero luego la cosa se ha deteriorado y mucho tiempo después, pues estas personas que al principio se comportaban como se espera de un científico, pues al final dejan de hacerlo, no sé si por afán de notoriedad, no sé si por motivos poco creíbles o poco razonables, no lo sé. Voy a actuar con la debida caridad cristiana y no voy a pensar mal y no voy a hablar mal de nadie, Bueno, pero al final se acaban publicando cosas que si fuesen ciertas no habría ningún problema. Eso forma parte de la investigación científica, aunque vaya en contra de la hipótesis de trabajo inicial, claro. o vaya en contra de la opinión pública, o vaya en contra de lo que es políticamente correcto en un momento dado. Pero cuando son cosas que claramente son falsas, eso solo quiere decir dos cosas: o que la persona que lo ha hecho ha tenido un deterioro cognitivo importante y se le ha ido la cabeza, se le ha ido la bola, dicho de forma coloquial, o son otros motivos inconfesables que es mejor no pensar en ellos. Claro. Así que es lógico que estas personas, en base a esas malas experiencias en el pasado, pues les cueste mucho trabajo dar el paso adelante y decir, vamos a intentarlo otra vez, porque Claro. lamentablemente casi todas sus experiencias, sobre todo en los últimos decenios, han sido negativas. Negativos. Bueno, esperemos que en el futuro y atendiendo a los profesionales que tenemos y viendo las investigaciones previas, pues entiendan que no todos los científicos se comportan igual y que, bueno, en algún momento dado, pues abran la mano y permitan, bueno, al mundo pues conocer todo lo que nos puede mostrar la síndrome, que sería una maravilla. Una pregunta, doctor. Lo primero que se nos puede ocurrir a una persona neófita en el tema como yo sería una tela, básicamente, ¿no? Podríamos hablar que es como una tela. Tiene una vida corta, como puede ser la tilma de Guadalupe, y nos encontramos que desde 1531 hasta hoy, algo que se supone que tenía una duración muy limitada en el tiempo, pues se encuentra estupendamente. ¿Pasa lo mismo en el caso del sudario y de la síndrome? ¿Son, digamos, piezas textiles que deberían haber durado poco tiempo y que se conservan demasiado bien para llevar 2000 años? ¿O entra dentro de la lógica científica? Que todos los materiales textiles de origen natural, sean vegetal o sean animal, sea algodón, lino, yute, magüey, como es el caso de la tilma, lana, seda, todo este tipo de materiales son biológicos, es decir,
son biodegradables Lo y antes o deterioran. después se deteriorarán y se reincorporarán al ciclo del carbono y esos átomos formarán parte de otros seres vivos en el futuro, eso es inevitable. Lo que ocurre es que en el caso del material textil vegetal siempre es celulosa, básicamente es lo mismo, y aunque sorprenda, las celulosas no son más que largas cadenas de glucosa, de azúcar en definitiva. Lo que pasa es que la estructura química que tiene pues los convierte en otra cosa totalmente diferente, aunque no deja de ser químicamente azúcar, pero el comportamiento físico es totalmente diferente, como podemos comprobar. Así que pues es resistente, resiste bastante bien el calor, resiste bastante bien la humedad durante un tiempo, pero antes o después son atacados por organismos macroscópicos, ácaros, polilla, esto es conocido de todo el mundo, y también microscópicos, hongos y bacterias que se alimentan no solo de la celulosa, del material textil, sino de todo lo que contiene. En concreto el lino, de todos los materiales textiles conocidos por el gran público, hablo de los naturales, no de los sintéticos, el nylon, el rayón, todo este tipo de materiales. Los naturales, el nylon es el más resistente, perdón, el lino es el más resistente a largo plazo. De hecho, fue el primero en ser utilizado en el Neolítico ya, antes que el algodón y antes que cualquier otro material textil vegetal, o por lo menos eso parece en base a los hallazgos arqueológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos encontrando lino con muchos miles de años de antigüedad. Ejemplo palmario que a nadie se le escapa, las momias egipcias, que tienen más de 3.000 años, algunas de ellas, y el lino se ha conservado estupendamente bien. También es verdad que el medio desértico ayuda muchísimo a que esto ocurra. Lo cual me lleva a la paradoja de cómo se han conservado las índones de Turín. En Turín, una población del norte de Italia, fría, húmeda, es decir, las condiciones totalmente antagónicas a lo que necesita para su conservación, y el sudario Oviedo igual, porque más o menos están a la misma El norte. distancia del Ecuador, con lo cual el clima pues es muy similar y repito, no es el más idóneo para su conservación, ni muchísimo menos, pero bueno, ahí están, es un hecho y eso es incuestionable, ahí están. Y no son los únicos. O sea que, bueno, el lino se conserva razonablemente bien a pesar de que las condiciones no sean las adecuadas. Siempre y cuando no le sean totalmente adversas, se conserva razonablemente bien. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, si quiere, entramos un poquito más en el tema. No sé si por dónde quiere Muy empezar, bien. por las características físicas de la imagen de la sábana, o por ejemplo, por cómo eso que vemos no es pintura, no es un estampado que es. Bueno, yo le doy a usted eh, mano Empezamos abierta por la imagen. Empezamos por la imagen y luego ya probablemente nos podemos extender más en el tema que sí, me toca más directamente, que es el tema médico-legal. Y ahí puedo explicar muchísimas cosas que lamentablemente están en el acervo popular, en el imaginario popular y no son ciertas. Por ejemplo, empezando por la imagen. Se han dicho muchas cosas y casi todas son inexactas. No voy a decir mentiras, pero sí inexactas. Se ha dicho que es un negativo fotográfico. No lo es. Algunas de sus características son compatibles con las de un negativo fotográfico y es simplemente la única cosa que coincide la inversión del claroscuro. Lo que se ve oscuro en la síndrome debería verse claro y lo que se ve claro debería verse oscuro. Por eso cuando hacemos un negativo de la imagen original, nuestros ojos, nuestro cerebro interpreta mucho mejor esa información. Pero es lo único que comparte con el negativo fotográfico, porque en el negativo fotográfico hay inversión de la lateralidad, es decir, lo que está a la izquierda está a la derecha y lo que está arriba está abajo. Y eso no ocurre en las imágenes. Así de sencillo. Tampoco hay nada parecido a una emulsión fotográfica, productos químicos fotosensibles, para poder reproducir esa imagen con una técnica fotográfica o similar a la técnica fotográfica. También se ha dicho que la imagen tiene información tridimensional o que es una imagen tridimensional. Tampoco es así. Y podemos poner el ejemplo de una moneda. Una moneda de la que todos podemos llevar en el bolsillo, la vemos y da la sensación de que la imagen es tridimensional. Pero si la vemos de canto, no tiene claro. proyección hacia arriba, no podemos medir la altura de la nariz, no podemos medir el grosor de los labios, ese tipo de cosas. Eso es simplemente nuestro cerebro nuevamente reinterpretando la información para hacerla comprensible y asequible. Pero no, la síndrome tampoco tiene información tridimensional. Simplemente, aparentemente, y digo aparentemente, luego entraré en detalles, parece ser que está más oscura la imagen cuanto más cerca estaba la superficie del cadáver. Aparentemente la punta de la nariz está más oscura
que las fosas orbitarias, por ejemplo, o que el hueco entre la barbilla y el pecho. Y digo aparentemente porque si cogemos una ampliación bastante grande, tampoco hace falta llegar a los 300, 400 aumentos, pero con una buena ampliación, si comparamos la punta de la nariz con esta zona que debería ser blanca y que nosotros vemos blanca en la síndrome, resulta que el tono es básicamente el mismo. Luego nuestro cerebro también nos engaña y reinterpreta esa información. ¿Por qué ocurre? Pues verdaderamente no lo sabemos, es un enigma. No es una pintura por una sencilla razón, porque no hay pigmentos. No hay pigmentos, no hay aglutinantes. No se ve el medio que se haya podido utilizar para aplicar ese pigmento. No se ven, pues, por ejemplo, la dirección en la pincelada. No se ven pelos del pincel, que eso es inevitable. Los que estamos acostumbrados a trabajar con material textil, lo primero que hacemos es poner un microscopio y estas cosas aparecen, pero vamos, rápido. O sea que no. Y además es un poquito, un 50% entre que me causa risa y me causa disconfort cuando alguien dice que es una pintura, tanto en el caso de la síndrome como en el caso del sudario, porque en mi caso concreto, si yo que he investigado me dicen que es una pintura, lo afirman categóricamente, me están acusando de dos cosas. O de ser un incompetente que no soy capaz de diferenciar la sangre de la pintura, o que soy un mentiroso. Y no por nada, ninguna de esas dos posibilidades me hace feliz. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Tan sencillo como eso. Pero bueno, es que no es pintura. No es pintura. Sabemos que lo que parecen manchas de sangre son efectivamente manchas de sangre humana, del grupo AB concretamente, y lo que no es manchas de sangre y otros fluidos corporales, no solo hay sangre, hay líquido pleural, hay saliva, hay muchas otras cosas como la de esperar. Lo que es puramente la imagen sindónica aparece donde no hay sangre. ¿Por qué? Pues porque llegó después la imagen que las manchas de sangre. Y esa sangre lo que hizo fue un efecto pantalla que impidió que se produjera la imagen, ni sobre la sangre ni bajo la sangre. Esto nos lleva a cómo se produjo la imagen. La respuesta es muy sencilla, no tenemos ni idea. Así de sencillo. Sabemos lo que no es, sabemos que no es una pintura, sabemos que no es algo hecho por tecnología humana, ni presente ni pasada, así de sencillo. No ha habido en el pasado ninguna tecnología que permita hacer una imagen como la de la síndrome. En el presente tampoco la tenemos, así de sencillo. En el futuro no sé si la habrá, pero estamos hablando del futuro. Y hasta que se demuestre que son posibles los viajes en el tiempo, vamos a ceñirnos a lo demostrable científicamente hoy, en el año 25 del siglo XXI. Así que lo único que sabemos es que químicamente la única diferencia que hay entre las zonas del tejido donde hay imagen y donde no hay imagen es que el tejido donde hay imagen ha sufrido un fenómeno de envejecimiento acelerado. Ha sufrido un proceso de oxidación de las cadenas de celulosa. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué medio? Tampoco lo sabemos. Y se ha probado con todo lo que la tecnología aporta. Técnicas pictóricas, por supuesto, técnicas químicas, utilizando ácidos, utilizando álcalis, utilizando todo tipo de reactivos, técnicas fotográficas, técnicas protofotográficas, utilizando láser de última generación. Bueno, se ha probado absolutamente con todos los medios conocidos, radiaciones ionizantes, por supuesto, y lo único que se ha conseguido copiar es el daño estructural. Se ha conseguido oxidar la celulosa en unos parámetros similares y para eso hay que ajustar y colimar el láser hasta unos parámetros compatibles solo con la NASA y con unos cuantos organismos gubernamentales más del mundo, y eso solo para conseguir el daño estructural, pero no se ha conseguido imagen y mucho menos imagen que parezca tridimensional, ni con toda la información que contiene, ni con esa calidad, ni con esa pieza de datos. O sea que no tenemos ni idea, lo siento. Me entristece mucho, pero es así, hay que reconocerlo. No tenemos respuesta para todo. Bueno, ahí está la belleza. Si tuviera una respuesta científica, perdería la magia que debe tener la sábana o la síndrome. Sí, si tuviera todas las respuestas, yo ya no tendría interés. Tan Claro, sencillo claro, como eso. perdería, claro. Ya estaría todo dicho, ya pues a otra cosa. Claro, claro, claro. Ya está claro que es algo sobrehumano, pues ya ahí pues entra el planteamiento del por qué. Entonces ya dejamos claro que no es pintura, no es un estampado, hay una imagen que no está, digamos, la imagen donde hay
sangre, es decir, que la sangre también está estructurada de manera para que, digamos, en el resto salga una imagen, ¿no? Más o menos lo que he entendido según nos ha explicado, que donde estaba la sangre no hay imagen, ¿no? Voy a explicarlo de otra manera. Sí, Parece ser que las manchas de sangre y otros fluidos corporales ya estaban en la síndrome cuando se produjo la de imagen manera previa, vale. previa. Con lo cual, donde había sangre, por motivos que desconocemos, no se ha producido imagen, ni sobre las manchas ni debajo de las manchas. O sea, hasta la sangre tenía una ubicación estratégica para que saliese la imagen. Sí, la sangre estaba simplemente donde había una herida sangrante o donde había algún orificio corporal, sea natural como boca, nariz, o no natural como son los orificios de los clavos, las heridas ocasionadas por la flagelación o las heridas de entrada y salida, luego hablaremos de eso, de la lanzada, pues ahí hay sangre y hay otros fluidos corporales exactamente igual que podría haberla en otro lienzo mortuorio que hubiera cubierto otra persona con heridas similares. La verdad es que no hay ninguna sorpresa en lo que vamos encontrando con el paso de los años. Todo encaja perfectamente. Yo siempre digo que las cosas son como deben ser y están donde deben estar. Todo encaja perfectamente con lo que yo esperaría encontrar como forense si estos fueran los lienzos funerarios de Jesús de Nazaret. Todo encaja con los usos y costumbres del pueblo judío en el siglo I, como amortajaban el cadáver de una persona que había muerto en estas condiciones, porque, aunque parezca mentira, no entraban a sus muertos entonces igual que ahora, y además diferenciaban cómo había muerto una persona. Si había muerto por causas naturales, lo trataban de una manera, lo lavaban, lo ungían con perfumes, lo velaban de una forma diferente, y si había muerto de forma violenta, con emisión de sangre, si había muerto por motivos religiosos, si había muerto ajusticiado o si había muerto a manos de personas no judías, el tratamiento del cadáver era totalmente diferente. Y en este caso coincide totalmente el tratamiento del cadáver con una persona que había muerto ejecutada por motivos religiosos, que había sangrado abundantemente y que había sido asesinado por personas no judías. O sea, se cumplen todos los Impresionante. parámetros y encaja perfectamente con lo que se encuentra. Además, aparecen los productos que no solo lo que narran los evangelios, sino lo que la arqueología ha puesto de manifiesto. No solo aparece aloe y mirra en los dos objetos, en el símbolo sudario, sino que también los evangelios nos habla de que se usaron además aromas o perfumes. Según qué evangelio y según qué traducción utilicemos, nos vamos a encontrar con aromas o perfumes sin especificar cuáles. Bueno, estos cuáles son fáciles de identificar simplemente con los hallazgos arqueológicos en Jerusalén, en el siglo I, y con lo que nos cuentan los historiadores. Y aquí tenemos dos referentes importantes. Tenemos a Dioscórides y a Plinio el Viejo, que nos hablan de una serie de productos que se utilizaban, 7 productos vegetales en concreto, que se utilizaban para amortajar los cadáveres de los reyes en el siglo I en Oriente Medio. Bueno, pues estos 7 productos, estos pólenes aparecen sobre todo en el sudario, que es lo que hemos investigado directamente, con muestras directamente, y parece ser que en la síndrome también lo que ocurre es que muchos de estos pólenes se habían identificado erróneamente como pertenecientes a otras plantas, incluso géneros diferentes. Por ejemplo, la gundelia, de la que tanto se habla en la síndrome de Turín, pues todo parece indicar que no era gundelia, sino el icrisum, uno de estos perfumes y ungüentos utilizados para amortajar estas personas insignes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si efectivamente estamos hablando de Jesús de Nazaret, y todo indica que lo pudo ser, es el candidato número 1, y a fecha de hoy no tenemos un candidato número 2, así de sencillo. Bueno, pues si fue Jesús de Nazaret, fue amortajado con la dignidad de un rey, porque se usó exactamente la misma lista de productos con los que se amortajaban a los reyes, y además, precisamente hablando con una arqueóloga, nos dijo que efectivamente que cuando abrieron la tumba de Herodes el Grande, olía exactamente a esta lista de perfumes que mencionamos. Así que, bueno, pues los hallazgos arqueológicos también apuntan en esta línea. Y por si todo eso fuera poco, no solo fue amortajado con la dignidad de un rey, sino que fue amortajado con la dignidad del sumo sacerdote. Porque aunque el sudario de Oviedo es un lienzo común, es el típico pañuelo que llevaría cualquier varón judío en aquella época, la síndrome es totalmente diferente. Estamos hablando de una tela muy costosa, y todo parece indicar que era la tela que se conservaba en el templo de Jerusalén para hacer la túnica del sumo sacerdote, y se iba a usar solo una vez para celebrar la fiesta del Yom Kippur, que es la celebración religiosa más importante del pueblo judío.
Así que, repito, fue amortajado con la dignidad de un rey y con la dignidad del sumo sacerdote. Impresionante. Increíble lo que se puede descubrir de un De un trozo, trapo viejo, de un trapo viejo. Es impresionante lo que textualmente. descubre la ciencia. Y que puedan quedar restos de perfume, es que parece, vamos, ciencia ficción. Increíble. Estamos en el siglo XXI y no podemos solucionarlo todo, no tenemos respuesta para todo, no podemos curar todas las enfermedades, pero se están produciendo avances impresionantes, por ejemplo, con la contaminación. Ahora mismo, con los medios que tenemos, simplemente el microscopio electrónico que estamos utilizando para investigar con muestras del sudario de Oviedo permite detectar contaminación a nivel atómico. Y pongo un ejemplo. A mí me salía de forma puntual en algunos sitios algunos átomos aislados de talio. Yo al principio pensé que era simplemente un error de calibración del aparataje, no le di más importancia, pero cuando volvían a salir y volvían a salir, no mucho, no mucha cantidad, además, repito, átomos aislados. Bueno, pues me pongo a investigar, volvimos a calibrar el aparataje, no había ningún error, no había ningún problema, no había posibilidad de confundir talio con ningún otro elemento de la tabla periódica. Bueno, el talio, voy a explicar lo que es, porque la mayoría de la gente no lo sabe, lógicamente. El talio es un metal poco abundante, afortunadamente, porque no es que sea muy tóxico, no como el mercurio o el cadmio, pero sí que es tóxico. Y fue utilizado abundantemente a mitad del siglo XX, sobre todo con dos fines diferentes. Uno como raticida, porque es muy eficaz como raticida, no tiene un sabor específico, con lo cual se puede mezclar con un cebo alimentario y las ratas y los roedores en general lo consumen sin ningún problema y luego pues mueren horas o días después, con lo cual los supervivientes no relacionan el que su compañero haya consumido tal alimento con su muerte. Así que, bueno, pues era muy eficaz. El problema es que también acababa siendo tóxico para los seres humanos. Y una cosa que le va a divertir un poco a la audiencia es que el talio fue utilizado en seres humanos con fines cosméticos porque era un magnífico depilatorio, Madre. hasta que se descubrió que también era tóxico, con lo cual Claro. las personas enfermaban y fallecían, eso sí, estupendamente bien depiladas. No solo moría el pelo, sino la persona con el pelo. Efectivamente, a largo plazo sí. Es que da tan buenos resultados que cuando era necesario, pues repetían el tratamiento y claro, al final pues había consecuencias. Bueno, pues este talio simplemente había llegado allí porque en algún momento se había utilizado dentro de la Catedral de Oviedo algún raticida en el que el talio era uno de sus componentes, tan sencillo como eso. Qué curioso. Así que si somos capaces de detectar contaminación a nivel atómico, digo yo que si hubiera pintura la habríamos encontrado, Claro, claro, digo yo. claro. Increíble. Y entrando en las marcas que pueda tener la síndrome, Uh -huh. son coincidentes con, como decía, con una persona que había, digamos, según la escritura, pasado cada uno de los pasos de nuestro Señor, como puede la flagelación, la coronación de espinas, la carga del patíbulo, crucifixión, la herida del costado. ¿Todo eso es coincidente en la síndrome? Todo encaja perfectamente, incluso hasta puntos asombrosos, que se alejan un poco, repito nuevamente, del imaginario popular. Para empezar, la corona de espinas, esto es sabido ya, tenía forma de casco, no de Sí, corona, sí, sí. y además es que era lógico, porque en aquella época todas las coronas de los reyes en esa zona tenían forma de casco. Y invito a la audiencia a consultar luego en internet cómo era el casco de los reyes babilónicos, de los reyes mesopotámicos, de los reyes de Asiria, de los reyes medos, de los faraones egipcios. Todos tenían forma de casco, forma de yelmo. Claro. La forma de aro fue un invento europeo durante la Edad Media, pues casi 1000 años después. Así que no podía tener forma de aro, era absolutamente imposible. Claro. Esto ya nos encaja. Los clavos están donde deben estar, están en la muñeca, no están en la mano. Si fuese en la mano, se habría descolgado el cuerpo Claro. y esto no sería un problema serio en aquella época, en otra cultura, porque simplemente lo vuelves a clavar esta vez con más atención y no pasa nada, porque el sufrimiento y los derechos humanos del condenado a muerte evidentemente no se tenían en cuenta. El problema es que el derecho penal romano para esto era bastante explícito. Y según el derecho romano, cuando hay una sentencia judicial firme,
y no se cumple esa sentencia judicial, el culpable de que no se pueda cumplir la sentencia automáticamente queda condenado a la misma sentencia. Y la sentencia era morir en la cruz. O sea que si se descolgaba el cuerpo, yo lo siento mucho, pero el pobre hombre que lo hubiese clavado tenía muy claro cuál era su destino inmediato. No le iba a dar tiempo a ir a ver a su prima, la de Damasco, que hacía mucho tiempo que no la veía. Así de sencillo. Que se esmeraban en hacer las cosas bien para Por la no... cuenta que les traía, solo se podían equivocar una vez, solo una. ¡Qué barbaridad! No, desde luego eficiencia pondrían, eso está claro. Eficiencia absoluta. La cruz, otra cosa que debemos cambiar un poco nuestros parámetros. El condenado no llevó la cruz completa, primero porque no hubiera podido, Claro. y segundo porque tampoco era lo habitual. Plauto dice, lleve el condenado el patíbulo sobre sus hombros y sea crucificado. El patíbulo es el travesaño horizontal, que era el único que llevaban. El vertical solía estar en el lugar de la ejecución porque lamentablemente no se enfriaba entre uno y otro. Se utilizaba y se reutilizaba porque Una y esto otra vez. del reciclaje no es un invento del siglo XXI, ya lo hacían ellos muchísimo tiempo atrás. Y bueno, pues esta madera tampoco estaba tan pulida como la representan otros artistas, estaba lo justo y necesario. Claro, Así que ocasionó heridas en los hombros, lógicamente, claro. como era de esperar. Y probablemente esta es una hipótesis nuestra, que probablemente nunca se confirmará. Estamos prácticamente seguros de que los orificios estaban pretaladrados en la cruz, por una sencilla razón, por el material con que estaban hechos los clavos en aquella época. O eran de hierro dulce, no podía ser acero, no porque no se conociera, que sí se conocía en aquella época, pero el acero era más caro que el oro y la plata, y solo una persona muy pudiente podía tener un objeto de acero, y más bien pues era con fines de ostentación. Claro. Eran objetos ornamentales o dagas ornamentales, ni siquiera había grandes espadas de acero porque no había tecnología para conseguir suficiente acero y tratarlo del modo adecuado. O sea que era un hierro blando, o era cobre o era bronce. Y ninguno de estos materiales son adecuados para clavarlos en una madera dura porque o se rompían, o se doblaban, o se Claro. despuntaban, o se deformaban. Y es que simplemente es cuestión de eficacia. Si tanto patibulum como el estipas, el travesaño vertical, se reciclaba y se reutilizaba una y otra vez, lo más inteligente es pretaladrar los orificios, y luego la cuestión es tan sencilla como poner la mano delante del orificio pretaladrado, poner el clavo en el lugar adecuado y no donde buenamente le parezca a uno, y en un simple martillazo atraviesa la mano, atraviesa todo el orificio pretaladrado, y por detrás basta con, sea con un martillo, sea simplemente con la mano doblándolo, ya queda firme el tiempo que sea necesario. Y para descolgarlo, el ejercicio inverso, simplemente con la mano se puede volver a enderezar el clavo, retiras el cuerpo y ya está. Se tarda segundos, segundos. Y encajar el travesaño horizontal al vertical igual, si ya hay un orificio, ya hay un rebaje con una espiga, son segundos lo que se tarda. Es eficacia elevada al grado supremo. Eficacia romana, como siempre Efectivamente. han sido No solo con siempre. violencia consiguieron Sí, adueñarse del mundo claro, antiguo, claro, fue también con eficacia y con tecnología, que en aquel momento era tecnología punta. claro, claro. Entonces, dos preguntas que me surgen, claro. De ahí, claro, como eran orificios genéricos, no todo el mundo coincidiría igual de bien. Entonces, taladrarían primero un brazo y luego, si el otro no llegaba, pues vendría lo que le hicieron al señor de distenderle todos los miembros para que llegara al orificio que ellos querían, tanto de brazo como de pierna, ¿no es así? La prueba de que eso fuese así, más bien al contrario, por la ¿Ah? sencilla razón de que la envergadura corporal del hombre de la síndrome es superior a la de los restos encontrados en el entorno de Jerusalén. Así que era más alto y más corpulento que la gran mayoría de sus conciudadanos. O sea que no hay ningún dato científico objetivo más allá de lo que la tradición dice, de las revelaciones privadas de algunas personas, algunos santos y algunas santas, pero no hay ningún dato científico que avale esta hipótesis. Vale, Eso no quiere decir que no le distendieran los miembros simplemente para prolongar su tortura, para prolongar su agonía, puede ser. o simplemente para dislocarle las articulaciones y que no pudiera respirar eficientemente y muriera antes. O Claro, sea que una cosa no descarta la otra, ni claro, sí, muchísimo sí, sí, menos. sí.
pero que si se le hizo no fue para que la mano llegase al agujero, Eso es. sino por otros motivos. Pues ya nos ha aclarado una duda. Y otra duda que yo leí hace tiempo, la altura de la cruz es posible que yo leí que decían que no era tan alta como esperábamos, sino que era mucho más bajo por, digamos, el ángulo de entrada de la lanza. ¿Puede ser que sea a lo mejor más Correcto, cercano a tierra como nosotros nos imaginamos que... correcto. Según nuestros cálculos, los pies del condenado no estaban a más de 30-40 centímetros de la base de sustentación donde estaba apoyado el que aceptó la lanzada. Pero es que además, por otra parte, si el travesaño vertical estaba permanentemente en el lugar de la ejecución, tampoco podía ser muy alto. Eso es. Y no era necesario porque para eso las ejecuciones se hacían en promontorios naturales, en lugares elevados para que fuesen visibles desde lejos. No hacía falta que la altura fuese alta. Al contrario, no solo no hacía falta, sino que era contraproducente. Claro, claro. No era eficaz. Exacto lo que estamos ni comentando. Muchísimo menos. Y además, nuevamente el ángulo de ataque, el ángulo de entrada de la lanzada, y esta vez lo podemos saber con certeza porque hemos encontrado el orificio de salida y no es una sorpresa. Juan en su evangelio dice que un soldado le traspasó el costado. Yo creo que no hace falta explicar lo que significa traspasar, ¿verdad? No hace falta. No. Con lo cual, volvemos a nuestros estudios escolares. Si conocemos 2 puntos de una recta, pues ya sabemos cuál es su trayectoria respecto a los 3 ejes del espacio. Exacto. Y conocemos 2 puntos. Conocemos el orificio de entrada, conocemos el orificio de salida. Y damos por supuesto que la herida que ocasionó ese arma no era deformable, era recta. Así que ya sabemos que ese ángulo de ataque, pues, no era muy agudo. Bueno, claro. Qué bueno. O sea que nos está aclarando muchísimos mitos que todos tenemos, pero esto Sí, es... lo siento romper mitos y romper esquemas, Pues, pero es lo que hay. claro, no, eso es una maravilla, que podamos respaldar científicamente una serie de datos para saber de lo que se habla y tener conocimiento. Y otro dato importante que casi nadie habla, sobre todo por desconocimiento, la flagelación fue terrible. Fue pues, probablemente tan terrible como aparece en la película de Mel Gibson, La Pasión. Y no solo le arrancaron la piel a tiras, textualmente, sino que también arrancaron partículas de tejido muscular, de carne, que están ahí presentes junto con las manchas de sangre en las índones. Y no solo eso, sino que no tenemos evidencia absoluta, pero es un principio físico elemental, que seguro que hubo lesiones en órganos internos porque la presión del impacto se transmitió en profundidad. Madre mía. Así que seguro que hubo lesiones en órganos internos, por eso hemos encontrado un abundante derrame pleural, probablemente afectó los pulmones, probablemente afectó el corazón, probablemente se afectaron los riñones y posiblemente también el hígado, como mínimo. Así que fue mucho más dura de lo que nos pueda parecer o de lo que la mayoría de la gente pueda pensar, incluso profesionales de la medicina. Y no solo eso, el tipo de instrumento que se utilizó, el flagrum taxilatum, el tipo flagelo romano casi tan tremendo como el que aparece en la película, que se clavaba en la mesa cuando descargó un golpe del verdugo. Pero este flagrum taxilatum podía ser de muchas formas. Lo habitual es que las pesitas, el lastre que llevaba, fuese de un material barato y asequible como eran huesos de carnero. Concretamente las tabas de carnero, un huesecillo no redondeado, pero de una forma como de diablo, que se encuentra en la zona del talón de sobre todo de los bovinos y de los caprinos también, las cabras también lo tienen. Y bueno, pues como era simplemente un subproducto que no tenía otra gran utilidad, pues se utilizaba para estos menesteres y era muy asequible, era el más habitual de todos. Pero cuando el verdugo trabajaba para alguien con un nivel adquisitivo superior, pues utilizaba otros instrumentos más lesivos, más eficaces. ¿Cuál? Pues el mismo, pero en vez de utilizar huesos de carnero, utilizaban trocitos de plomo. Y el plomo, en aquella época, era un metal valiosísimo, tanto como el acero, tanto como el oro, o más que la plata. Pero ellos habían descubierto que el plomo pesaba más que el hueso, con lo cual era el impacto mucho más eficaz y además tenía otra utilidad secundaria. Este plomo es un metal blando, con lo cual, en cuanto lo has utilizado unas cuantas veces, esas bolitas dejaban de ser redondas, esféricas completamente, se deformaban, cogían bordes cortantes
cogían bordes ganchudos, con lo cual, pues, era más terrible todavía el efecto que ocasionaba. Y en el caso del hombre de la síndrome, utilizaron un flagrón taxilatum con pesas probablemente de plomo. Desde luego era un metal, no eran huesos de cordero. Madre mía. Y como dicen en las escrituras y las revelaciones privadas, ninguna parte de su cuerpo estaba exenta de tormento. ¿Es cierto? ¿Fue tan No lo masivo? sabemos, por una sencilla razón. En la imagen sindónica no aparece imagen del lateral de la cabeza, del lateral del cuello, ni en general de los laterales del cuerpo. Y la zona de los hombros, lamentablemente, ha desaparecido como consecuencia de uno de los incendios, probablemente el incendio de San Bernardino. Así que no podemos decirlo categóricamente. Sí que podemos decir que donde hay imagen sindónica, prácticamente no hay ni un centímetro de su piel que no tuviera algún tipo de lesión, prácticamente. Y la cara, desde luego, que los evangelios nos dejan entrever que sufrió un maltrato importante antes, durante y después del interrogatorio, pero no nos dicen lo duro que llegó a ser ese maltrato físico. La síndrome sí nos lo dice. Hay lesiones tremendas en toda la cara, en la frente, en las cejas, los ojos, los dos ojos están tremendamente hinchados, especialmente el derecho que probablemente estaba cerrado del todo. Hay una herida en el dorso de la nariz, probablemente hay una luxación del cartílago nasal, y digo luxación, no fractura, porque si la nariz fuese un hueso yo no podría mover la punta como estoy haciendo. Claro. Un cartílago no es un hueso. Así que o bien se fracturó el cartílago, no el hueso, o bien se luxó el cartílago nasal como consecuencia de algún impacto. O tal vez no, simplemente la presión con el sudario oído y con la síndrome en un cadáver que ya no tiene la capacidad de regeneración tisular, pues si tú haces esto en un cadáver y mantienes la presión durante unos minutos, al final se queda la nariz desviada. Así que, bueno, pues nos queda la duda de si fue consecuencia del tormento físico que sufrió o consecuencia de la manipulación posterior del cadáver. Que no lo queremos porque fue minuciosa, pero Claro, tampoco se puede descartar. claro. En el libro de Catalina Emmerich, que acompaña La Pasión Dolorosa, manifiesta que fue tan brutal el tormento que sufrió, entre ellos los golpes que sufrió en la cara, que incluso le arrojaban, parece, la cabeza contra las columnas, que habría muerto en ese momento si no porque los ángeles intervienen y los reaniman para que, digamos, siga todo el proceso que debía continuar, dada la brutalidad que a una persona normal, que la habrían matado poco menos que en el inicio de la brutalidad tan grande y el tormento que sufrió. Es posible. Lo que sí sabemos con certeza es que no tuvieron miramientos. O sea, le dieron sin medir la fuerza con la que lo hacían, todo lo contrario, con toda su fuerza y con toda su capacidad física. Posibilidad de que tuviese este tipo de lesiones de contragolpe, que es como se denominan en el ámbito forense, puede ser. El problema es que el pelo, y además el pelo que ya estaba totalmente cubierto de sangre como consecuencia de la corona de espinas y de la flagelación, pues ha enmascarado cualquier otra cosa que pudiera haber de una herida fractuosa en el cuero cabelludo como consecuencia de otro golpe. Incluso podría pasar como que estas heridas, en el caso de que se demostrara que están ahí, podían parecer ocasionadas por las espinas, porque las espinas no solo perforaron, también cuando la corona se movió desgarraron. Y la flagelación, pues es posible que algún impacto recibiera en la cabeza, en el cuero cabelludo. Es posible, no se descarta. Así que no tenemos evidencia absoluta de que esto pudiera ser así. Lo que sí sabemos es que la flagelación fue absolutamente a matar, directamente. Todo parece indicar que uno de los verdugos, de los lictores, simplemente aplicó los golpes de forma metódica y sistemática, sin concentrar los golpes en ninguna zona en concreto, mientras que el otro se esmeró en concretar los golpes en las zonas en las que sabía que o le provocaban lesiones severas que iban a cortar su proceso de agonía y de muerte en la cruz, y con un poco de suerte, pues a lo mejor se moría durante la flagelación y se ahorraban luego todo lo que venía después. Así que dio todos los golpes en la zona pectoral anterior, destruyendo los músculos respiratorios, los pectorales, en la zona de la espalda igual, destruyendo los músculos respiratorios, en la zona precordial, es decir, la zona inmediatamente anterior al corazón, con la intención de provocar arritmias cardíacas o con un poco de suerte, una parada cardíaca, una muerte súbita. En la zona posterior, en la zona lumbar, descargando golpes en los riñones para provocar hemorragias internas y si puede ser una insuficiencia renal.
Seguro que no sabían lo que era una insuficiencia renal, pero después de unos cuantos cientos y miles de flagelaciones, sabían que golpeando ahí una persona abandonaba el lugar del castigo por su propio pie, pero se moría a las 2 o 3 semanas, no sabían por qué, pero se moría. Pero la culpa no era de ellos habían entregado al condenado Claro, en vida, si no lo claro. habían atendido correctamente, pues la culpa era de sus familiares y amigos, Qué así de barbaridad. sencillo, no de los gobernadores. Qué barbaridad. O sea que si no lo hubiesen crucificado posteriormente, Habría muerto estaba seguro, condenado a muerte con ese tipo de flagelación. seguro, en un plazo máximo de 2 o 3 semanas, si no antes, por la infección de las heridas, por tétanos, por muchísimas causas, incluso por la propia destrucción de los músculos respiratorios. Esta persona ya tenía dificultad para respirar con normalidad, solo con la lesión de los músculos, sin pensar en lesiones pulmonares y en lesiones cardíacas. Solo con la lesión de los músculos ya difícilmente podía respirar. Qué barbaridad. Entonces, la causa de la muerte, de una manera forense, ¿cuál ha sido? Porque, claro, sería una multitud tan grande. ¿Ahí se puede decir una causa concreta o es un abanico tan amplio? Sabemos que la asfixia fue uno de los factores más importantes, si no el que más, no solo por una estimación basándonos en las condiciones de la muerte, sino basándonos también en los hallazgos presentes en estos lienzos. No solo hay sangre, como he dicho anteriormente, también hay líquido de edema pulmonar. Este líquido se produce cuando una persona muere por asfixia. De hecho, pues en semanas recientes, mientras Papa Francisco estaba ingresado en el hospital con una neumonía bilateral, se nos dijo en varias ocasiones que tenía los pulmones encharcados con líquido de edema pulmonar. O sea, que es un fluido que se produce dentro de los pulmones cuando hay una asfixia, sin importar cuál sea la causa, infecciosa en el caso del Papa Francisco, traumática en el caso del hombre de la síndrome, de Nazaret. Y esta gran cantidad de líquido de edema pulmonar solo es compatible con que la asfixia era uno de los factores más importantes, si no el que más. También colaboraron otros factores, como he mencionado anteriormente, pues esta destrucción de los músculos respiratorios, que no solo producía asfixia, sino que además liberaba el contenido de las células musculares al torrente sanguíneo, sobre todo el potasio, que produce arritmias cardíacas y puede llegar a producir la muerte. De hecho, el potasio es uno de los productos que se utilizaban antes en algunos estados en Estados Unidos que practicaban la inyección letal como método de ejecución sumarial, y uno de los productos que usaban era potasio. O sea que Claro, ya vemos hasta qué punto es letal el potasio por encima de las cifras normales que deben de haber. claro. Y además por la mioglobina, que es otro producto que se encuentra dentro de las células musculares. La mioglobina es la proteína responsable de todo movimiento voluntario o involuntario de nuestro cuerpo. El caminar, movernos, trabajar, parpadear, incluso el intestino, el aparato respiratorio, el aparato urinario, todo funciona con esta proteína, con mioglobina. El problema es que cuando sale de las células oculares, ya no es útil, ya no es eficaz, y no solo eso, es tremendamente perjudicial porque obstruye el filtrado renal y él solo produce insuficiencia renal. Así que ya tenemos otra causa de insuficiencia renal, y no solo los golpes directos sobre los riñones y las hemorragias internas, sino también la mioglobina. Otras causas que participaron, por supuesto, el estrés. Había una tormenta de hormonas del estrés, el cortisol, la, la adrenalina, la epinefrina, todas estas hormonas estaban absolutamente disparatadas. Y al principio todas estas hormonas nos ayudan a afrontar la situación de estrés y a salir victoriosos en un combate o en una carrera, pero prolongados en el tiempo al final acaban ocasionando problemas por sí mismos. Hay un aumento de la presión arterial, un aumento de todas las funciones metabólicas, y esto evidentemente a largo plazo, y estamos hablando de horas, pues es suficiente para, no por sí solo en una persona sana, para ocasionarnos la muerte, si no estaríamos muertos todos, porque todos estamos estresados o Sí, lo hemos estado en algún momento de nuestras vidas, pero si hay un problema añadido, pues evidentemente la situación empeora. Y aquí había muchos y severos problemas añadidos, muchísimos. Había una deshidratación, había una pérdida de sangre importante, una hemorragia interna y externa importante, con lo cual el volumen de fluidos corporales estaba bajo mínimos. Había un desequilibrio de todas las sales corporales, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. Todos estos productos estaban
pegando unos cambios brutales, por lo que difícilmente el organismo se puede adaptar. El pH de los fluidos corporales estaba también sufriendo variaciones tremendas, una acidosis como consecuencia de la asfixia y una alcalosis como consecuencia de todos los demás procesos, en fin, un desbalance a todos los efectos, con lo cual todos los órganos estaban sufriendo y todos los órganos empezaron a fracasar uno detrás de otro hasta que finalmente el desenlace fue la muerte. No podía ser de otra manera. Un fallo multiorgánico, como... Efectivamente. Sí. Una pregunta, doctor. ¿Mito o realidad? ¿Es cierto que al estar tan distendido en la cruz, para poder respirar, tenían que hacer fuerza, apoyarse en los pies para ensanchar el tórax y poder respirar? Y por eso, cuando querían ver si o acelerar que la muerte de los dos ladrones a los lados, y cuando llegaron al señor que ya estaba muerto, no tuvieron que quebrarle las piernas porque, digamos, le quebraban las piernas para que ya no pudiera impulsarse y poder respirar. Es cierto que tenía esa maniobra tan dolorosa, me imagino, apoyarse, claro, en miembros que estaban taladrados por clavos. ¿Eso era así? Eso sí. De hecho, no podían respirar si no hacían esos movimientos, esas flexiones, en definitiva, apoyándose en los pies y traccionando con los brazos enclancados en la cruz para poder distendir el tórax y poder respirar. Si no lo hacían, morían por asfixia sin más. Era inevitable. De hecho, cuando pretendían que durara más el proceso, que era lo que se pretendía siempre, querían dar un espectáculo para que el público aprendiese lo que le puede pasar si no se portaba bien, si no eran ciudadanos modélicos. Así que el objetivo era que durara lo máximo posible, por eso les daban de beber, por eso incluso les aplicaban narcóticos en algunos casos para prolongar esa agonía. No era con fines humanitarios, ni muchísimo menos, era todo lo contrario, era para dar espectáculo. Así que no sabemos si en la mayoría de los casos se le ponía otro trocito de madera para apoyar los pies, el subpedanium, que se llamaba. Sí sabemos que en el caso de Jesús de Nazaret probablemente se usó simplemente por la posición del cadáver, porque excepto los brazos, el resto está exactamente igual que estaba cuando murió. Es decir, encorvado como consecuencia de haberse desplomado, Sí. pues la relajación muscular después de la muerte, así que por la posición de los pies, de las pantorrillas, de las rodillas y de las piernas, sabemos que probablemente se utilizó pues otro trocito de madera para clavar los pies y que el condenado pudiera respirar de forma más fácil, más cómoda. Pero repito, no era con fines humanitarios, sino todo lo contrario, para que durara más y tardase más en morir y fuese más terrible el espectáculo. Y aún así, cuando les corría prisa, pues no dudaban tampoco en Claro, romperle las piernas si hacía falta para que no pudieran. si duraba demasiado, la gente empieza a revolucionarse, Sí, pues pues nada, se le quiebran las fracturan piernas. las piernas y son minutos. Madre Sencillo. mía, qué barbaridad. Otra cosa que no ocurrió con el hombre de la síndrome, porque, bueno, simplemente el que lo dude puede hacer una prueba con su propio cuerpo. La tibia, el hueso principal de la pierna, está justo debajo de la piel, en la zona anterior, es muy superficial, se puede tocar perfectamente sus relieves sin ningún problema. Y si se fractura la tibia, siempre, o prácticamente siempre, sobre todo si es una fractura violenta, y en este caso, pues con un golpe Claro, contundente es violenta, se produce lo que se llama una fractura abierta, es decir, los fragmentos de hueso rompen la piel desde dentro y producen heridas. Y aunque sea cadáver, estas heridas sangran y serían visibles y habrían manchado la síndrome. claro. Como no están, rápidamente la hipótesis más probable pues es que no se le fracturaron las piernas por el crucifragium, que es como llamaban los romanos este procedimiento. Claro, y ya se cumplió la escritura de que no se le iba a quebrar ningún hueso. No hay evidencia de que se le haya fracturado ningún hueso, ni siquiera el tabique nasal. Te repito, es un cartílago, no es. Hay un componente óseo, pero está más profundo. No hay evidencia. Yo no digo que no esté fracturado también el Claro, tabique nasal. No lo puedo negar, pero tampoco lo puedo afirmar, ni yo ni claro. nadie. No hay ninguna evidencia. No sobre el tabique nasal, sino de ningún otro hueso. Si me pregunta, pues, hombre, es posible que tuviese alguna fisura en una costilla. Es posible, como consecuencia del castigo físico, Normal. de la propia flagelación. Es posible, pero no tenemos ninguna evidencia científica de que fuese así. Con lo cual hay otra posible relación entre el hombre de la síndrome con nuestro Señor. Es posible. Y claro, lo que ha comentado usted antes de que se ha perdido la parte de los hombros, no se puede entonces verificar
que llevase el peso de la cruz, que decían que también medio le dislocó el hombro o le provocó muchos daños? No hay evidencia de que hubiese una luxación del hombro, ninguna. Aparentemente la hay, sobre todo porque da la sensación de que un brazo tiene una posición un poquito más antinatural, y esto hizo pensar a los primeros investigadores que podía haber una luxación del hombro. Pero nosotros hemos hecho pruebas simplemente poniendo en la imagen sindónica en la posición correcta. Hay que pensar que la imagen sindónica es una imagen en 2 dimensiones de un objeto de 3, con lo cual tú no puedes medir y extrapolar esas mediciones al cuerpo, ¿no? Claro, claro. Tan sencillo como eso. Falta el eje Z. Tenemos el X y el Y, pero Sí, nos falta el eje Z. claro. Tan sencillo como eso. Podemos hacer estimaciones, pero no podemos tomar al milímetro esos datos. Nosotros hemos hecho pruebas indirectas. Hemos cogido un escáner a escala 1:1 de muy buena calidad de la síndrome, le hemos puesto encima los huesos de los brazos y los antebrazos de una persona más o menos con la misma talla y corpulencia, y resulta, oh sorpresa, que si tú pones esos huesos en la posición correcta en la que tenía el hombre de la síndrome, encaja perfectamente, porque no pueden quedar si una mano está sobre la otra, evidentemente, y además probablemente está un poco girado el tórax sobre las caderas, pues es imposible que fuese todo perfecto, milimétrico, absolutamente imposible. De hecho, si todo encajase de esa manera, el primero que dudaría sería yo. Claro, claro. Tiene que haber algunos factores que distorsionen, modifiquen. Unos son conocidos, otros todavía no los conocemos. Tiene que haber cosas que aparentemente no encajan, pero conforme avanzan nuestros conocimientos, luego descubrimos que tenía que ser así y que no podía ser de otra manera. Pero ya que lo comenta, doctor, ¿qué tipo de investigaciones o qué pruebas se le han hecho? El STUR, los estudios de sangre, imagen 3D, ¿qué de pruebas ha sufrido el sudario en este caso, o incluso la síndrome, eh, y que nos han revelado que sea extraordinario? Bueno, el Turbo la verdad es que hizo verdaderos milagros con los medios que tenía en aquella época, que sí, que en aquella época eran punteros, pero hoy en día están obsoletos, Claro, absolutamente obsoletos. De hecho, Barry Suar, que era uno de los fotógrafos que participaron en el equipo START, con el que tenía magnífica relación, falleció hace más o menos un año, lamentablemente. Eh, Él decía que casi todo el aparataje que llevaban, que llenó un camión, eh, hoy ocuparía el espacio de un móvil, y que muchos de nuestros smartphones tienen funciones mucho más elevadas, muy superiores hay a que la ver. metodología que se utilizó en aquella época. Así que, bueno, pues en esos 5 días, de forma ininterrumpida, hicieron lo que pudieron, que fue mucho. Y yo sinceramente me quito el sombrero con lo que consiguieron, porque además partieron de una hipótesis equivocada, que eso pasa mucho en ciencia. Sí, sí. Ellos fueron con la hipótesis de que era una pintura, y todo lo que llevaron fue para comprobar si era una pintura y de qué modo se hizo esa pintura. ¿Por qué estamos seguros de que era una pintura? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a ellos. El hecho está en que no llevaron a ningún médico y mucho menos a un forense. Tan sencillo como eso. Luego, cuando descubrieron que no era una pintura, pues como pudieron, readaptaron el proceso de investigación que tenían planificado a los nuevos descubrimientos que se iban produciendo de forma absolutamente continuada. Porque en cuanto le pusieron el microscopio encima, vieron que había glóbulos rojos, que en fin, que sí que era sangre, que no había pintura. Todas estas características que tiene la imagen sindómica, de estabilidad térmica, de resistencia al agua, todo esto, a la temperatura, en fin. Y bueno, pues ahí se quedaron lamentablemente porque no llevaban un médico, no llevaban un forense para prevenir esta contingencia. Fue después, con colaboradores externos, Alan Adler, el que con muestras que habían tomado con permiso del arzobispado de Turín, pues investigando en muestras ya se confirmó que efectivamente era sangre, y sangre del grupo AB, pero todo esto fue posterior. El Sturm, repito, me quito el sombrero con lo que hicieron, pero eso fue en los años 80. Han Claro, pasado casi 50 años, ha sí, pasado sí. mucho, y 50 años, pues en anteriores etapas históricas de la humanidad, probablemente tecnológicamente no suponga una gran diferencia, pero hoy en día 50 años es abismal. Es un mundo, Y un mundo. bueno, hay metodologías nuevas que ni se vislumbraban en los años 50. Los estudios genéticos, sin ir más Claro, lejos, claro, eso que ni se soñaba con poder utilizarlos en el futuro. Y han efectivamente. pasado relativamente poco tiempo.
Mm. Así que, insisto, me quito el sombrero con lo que se hizo, pero tampoco hay que sobrevalorarlo. Primero, por la limitación metodológica. Segundo, por la limitación de la que ya partían, de partir de una hipótesis de trabajo errónea. Y tercero, porque hoy tenemos muchos medios y sabemos muchas más cosas que no se sabían en aquella época. Con el sudario, pues no tenemos ese problema porque afortunadamente no es que tengamos acceso directo cada vez que vayamos a Oviedo, no nos sacan el sudario, no nos permiten investigar, tampoco sería lo razonable, vamos a decirlo así. Estos objetos, cuanto menos se perturben, muchísimo mejor. Mm. Cuanto menos se toquen y menos se muevan, muchísimo mejor, porque otra cosa que hemos descubierto simplemente comparando fotografías modernas con fotografías de hace 20, 30, 40, 50 años, es que se está perdiendo información. Esta sangre se está cayendo, se está decapando. Tan sencillo como eso, es sangre seca Claro. y se decapa, se cae. La mayoría de las veces son partículas microscópicas que ni se ven, pero otras veces pues, son trocitos que son visibles con el ojo desnudo. O sea que cuanto menos se perturben estos objetos, muchísimo mejor. Pero bueno, a pesar de eso, pues de vez en cuando, con la debida serenidad y dejando plazos, porque hasta que no agotamos todas las pruebas metodológicas no volvemos a molestar ni al cabildo de la catedral ni al objeto en sí, pero sí que hemos hecho muchísimos tipos de pruebas, incluidos los estudios genéticos, como he dicho antes, hasta incluso hemos podido aislar el ADN mitocondrial, que es una técnica relativamente moderna, que no se pudo hacer en su momento con la síndrome de Turín porque fue anterior y esta metodología no estaba disponible. Es así de sencillo. Se ha hecho pues todo lo que se suele hacer en un objeto de estas características y se han hecho más cosas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, está mal que lo diga, pero nuestro equipo es bastante bueno. Tenemos algunos de los mejores profesionales, no solo de España, sino del mundo. Además, es un equipo multinacional y multidisciplinar. Tenemos científicos italianos, franceses, hemos tenido norteamericanos, hemos tenido británicos, tenemos portugueses en este momento, o sea que hay mucha gente muy brillante trabajando, con lo cual lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Y Claro. estamos haciendo cosas que no se le hace normalmente a las momias egipcias, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque funcionamos de otra manera. No funcionamos por intereses académicos, no funcionamos por intereses de publicación, sino simplemente dándolo todo, hasta donde podemos cada uno de nosotros como individuos y hasta donde puede la ciencia con los medios que tenemos ahora mismo. Es así de sencillo. Y en este momento debo levantar una queja porque no hemos avanzado más por dos motivos. Uno, porque somos personas, somos humanos, que estamos limitados simplemente por el hecho de ser humanos. Además tenemos nuestras familias, nuestras Claro. obligaciones profesionales. Esto es una cosa que hacemos totalmente al margen de Claro. nuestras profesiones respectivas, robándole tiempo a la familia, robándole tiempo al ocio, robándole tiempo a todo. Y otra cosa que nos limita mucho, y que parece mentira, pero es así, son los medios tecnológicos. No son tan buenos como parece, ¿eh? El público en general piensa que, bueno, que si somos capaces de ver la luna de Saturno, que seremos, y si somos capaces de detectar el bosón de Higgs, pues ya no hay secretos en el universo. No, no es así, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Se dice que el grupo sanguíneo del hombre de la síndrome, del hombre del sudario, sabe, pero ahora viene la segunda parte. ¿El RH era positivo o era negativo? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna metodología que sea eficaz para detectar razonablemente, con eficacia y con poco margen de error el RH en un resto de sangre antiguo. Entonces, lo mismo. Y no solo están los grupos sanguíneos A, B y RH. Hay cientos, si no miles, de grupos sanguíneos. Por eso hay reacciones cruzadas y por eso es tan complicado hacer una transfusión a un ser humano. Claro. Bueno, pues esos otros grupos que todos tenemos, que en nuestra sangre podemos tener 100, 150 grupos sanguíneos diferentes. Y la nuestra es diferente de la de un hermano. Tan sencillo como eso. Qué barbaridad. Incluso mellizos pueden tener grupos sanguíneos diferentes. Bueno, pues no tenemos metodología para detectar estos parámetros tan simples. Y si hablamos de cosas más sofisticadas, por ejemplo, me preguntaban a veces, ¿cómo sabéis que he sufrido estrés? Y hombre,
No lo sabemos porque hayamos podido determinar el cortisol y la adrenalina, porque no hay ningún método eficaz claro. en sangre antigua que lo permita, ¿no? Es simplemente una estimación, una suposición como médico, que tengo algunos años de experiencia, así que como médico digo yo que alguien que ha sufrido esa tortura pues habrá tenido algún nivel de estrés, digo Claro. yo. Lógico. Me da la sensación de que es así. Así que no, la tecnología lamentablemente no está a la altura de nuestras necesidades, ni muchísimo menos. De hecho, tenemos muchas cosas en la manga esperando a que la tecnología esté en condiciones de poder ser utilizada con estos objetos. Tan sencillo como eso. Porque puesto que es tan difícil conseguir muestras, evidentemente no las utilizamos a la ligera Claro. con la última prueba que sale. Hasta que no está demostrado que esa prueba es eficaz y que supera a lo anterior, más que demostrado, y eso necesita años, evidentemente, nosotros no utilizamos ese tipo de pruebas, porque además esas pruebas hay que calibrarlas para material antiguo, repito. Lo que se utiliza ahora mismo con una persona viva en un hospital, en un centro de salud, no es aplicable esa metodología, no es aplicable a esta sangre antigua, porque nos va a dar una cantidad de falsos positivos y de falsos negativos terribles, con lo cual tampoco nos podemos creer el resultado del análisis, con lo cual estamos generando dudas más que certezas y estamos destruyendo muestras para no tener ningún resultado práctico. Mm, Hay que ser precavidos. claro, claro. Pues fíjese usted que yo había escuchado o leído por ahí que era AB negativo el tipo de sangre, pero es lo que usted dice, la rumorología y los Efectivamente, mitos. por desgracia hay muchas cosas publicadas, incluso por personas que se presupone que son creíbles, que son auténticos disparates. He visto publicadas una cosa y la contraria. Por ejemplo, he visto publicado que tenía cromosoma Y, porque si no tenía cromosoma Y no podía ser un varón, y también he visto publicado que no tenía cromosoma Y porque no tenía un padre biológico, solo una madre, con lo cual tenía dos cromosomas X y ningún cromosoma Y. Pero el morfotipo era de varón. Vale, pues lo siento, pero ni se puede afirmar que había, ni se puede afirmar que no había cromosoma Y, por una sencilla razón, el ADN no se conserva. Igual que el lino sí, el ADN no. Olvidémonos de Jurassic Park y de todas Claro, estas películas, olvidémonos porque el ADN empieza a deteriorarse en el mismo instante en que se produce la muerte. Para mantener el ADN en perfectas condiciones, nuestro cuerpo utiliza una cantidad de energía y de recursos impresionante, impresionante, para mantenerlo en las mismas condiciones o lo más parecido posible a cuando se gestó el óvulo fecundado. Cuando se produce la muerte, estos mecanismos de regeneración del ADN dejan de funcionar automáticamente y además el pH de todos los fluidos corporales, incluido el pH del líquido intranuclear y del líquido intracelular, se acidifica y vuelve inestable los enlaces químicos de esta molécula, con lo cual el ADN empieza a destruirse en el mismo momento de la muerte. Cuanto más tiempo ha pasado, más destruido está. Y cuando digo destruido, no digo que se rompa, porque luego basta con ensamblar los trozos. No, no. Es que desaparecen porciones tremendas. Es que se claro. desintegra materialmente. El fragmento más grande de ADN que se ha encontrado hasta la fecha, del que yo tenga noticia, tiene 323 pares de bases. Es tan pequeño que el gen más pequeño de nuestro cuerpo es mucho más grande que ese trozo de ADN. Así que el que diga que ha encontrado el cromosoma Y, que me diga dónde, porque yo le voy a decir que es mentira automáticamente. Es imposible, aunque se hubiese congelado, ni siquiera un cadáver congelado se conserva intacto el ADN. A pesar de eso, de hecho la propia congelación lo que hace es que rompe las estructuras celulares, por eso una carne congelada, un pescado congelado suelta agua cuando lo pones en la sartén o en la freidora, porque las membranas celulares están rotas. Con lo cual, pues, todos estos procesos de autolisis, que es como se llama, no hay quien los pare. Así de sencillo. O sea, eso de que quieren sacar un mamú con lo que encuentran en el permafrost y demás, eso es inviable. Es inviable, vamos a ver. Haciendo un gran esfuerzo, grandísimo esfuerzo, sobre todo porque estamos hablando de un ser vivo que ya no existe, Claro, con lo cual no puedes comparar los fragmentos, insisto, fragmentos de ADN, no lo puedes comparar con otro ADN conocido de un individuo referencia. similar. Así que hay huecos, se parecerá muchísimo al de un elefante, claro que sí. Igual que nuestro ADN se parece muchísimo al de los chimpancés y al de los bonobos,
Pero eso no quiere decir que, supongamos que se extingue la raza humana, que llevamos camino, y dentro de no mucho, lamento decirlo, si no se produce un milagro lo conseguiremos pronto, en unas pocas generaciones a lo sumo. Sí, Vamos a suponer que se extingue el ser humano y nos lo merecemos, probablemente, y que solo sobrevive un reducido grupo de primates en algún lugar remoto y que con el paso de los milenios, de los millones de años, pues esos primates desarrollan una estructura social, desarrollan una tecnología, desarrollan una arqueología, encuentran restos humanos, pero no hay ningún humano superviviente. Logran extraer fragmentos de ADN humano y dicen, ¿con qué lo comparamos? Pues con lo único que tenemos con nosotros. claro, Y descubrirán que efectivamente hay muchas analogías y hay algunas pequeñas diferencias y les faltará información. ¿Cómo llenan esa información? Pues en el caso de los mamuts utilizando a elefantes, en el caso de los lobos de la edad de hielo, de la glaciación, utilizando ADN de lobos modernos, se llenará esos huecos con la información que suministran especies parecidas que están vivas hoy en día. claro, ¿Qué quiere decir eso? Que no será nunca un mamut al 100%, claro. será un 90, 80, 50 de mamut y el resto de Sí, sí, elefante, rinoceronte o hipopótamo, claro. que son especies emparentadas. Ujú. Sí, sí, sí. Así que no nos vendan milongas, porque no. Igual que nos han dicho, yo me reía mucho, ya conocemos el ADN neandertal. Digo, ya, tararí que te vi. Por una sencilla razón, porque no se ha aislado el ADN de un individuo, no, han cogido fragmentos de Gibraltar, fragmentos de Atapuerca, fragmentos de las cuevas de Lascaux en Francia, fragmentos en Alemania, fragmentos en Suiza, fragmentos en Israel, fragmentos en poblaciones que están separadas más de 5.000 kilómetros y más de 40.000 años. Claro, Y con ese puzzle, con ese pupurrí, tú me dices que has aislado el ADN neandertal. No, perdona. Tú has hecho un collage claro. y te has inventado mucha información porque no la tienes toda. Eso se lo puedes contar al que no sepa genética. Yo sí tengo algunos conocimientos de genética, algunos bastantes, vamos a decirlo claramente. Así que no, no se conoce el ADN neandertal, así de sencillo. Se conoce una parte importante, se conocen fragmentos, pero no todo el ADN neandertal. Además, de qué individuo, de qué zona geográfica y de qué época. Claro, Si no me das esos datos, ya me están mintiendo. Pero bueno, claro. aunque me los dé, sé que están mintiendo. Lamentablemente es así. Los titulares, aunque sea en información científica, a veces se dejan llevar, se vienen arriba y dicen cosas que no son sustentables científicamente, por desgracia. Así que las cosas no son tan fáciles, ni tan bonitas, ni tan brillantes. A veces sí, pero es excepcional. Muchas gracias, doctor, porque nos está desmintiendo muchos mitos que circulan por ahí y la verdad que en algunos de ellos hemos caído seguro algunos. Hay otra curiosidad que yo tendría con lo que estamos hablando. Las imágenes que circulan de la cara del señor, ¿alguna tiene algún viso de realidad? Por ejemplo, del sudario de Oviedo, ¿se puede Uh -huh. reconstruir una cara con una fiabilidad que, digamos, puede ser el rostro del señor? O las imágenes en 3D o de IA que aparecen por ahí son todas falsas. Vamos a empezar con lo que ha hecho el Edice, con lo que ha hecho el equipo que tengo el honor de dirigir y luego vamos con otras cosas. Nuestro equipo desde el principio se ha basado en lo que es demostrable científicamente y lo que no estamos en condiciones de demostrarlo, aunque estemos casi seguros, queda para nuestro uso interno, solamente no lo hacemos público. Así de sencillo. Con el paso del tiempo descubrimos que las proporciones craneales y las proporciones faciales eran exactamente las mismas en el caso del sudario de Oviedo y la gimnona de Turín, exactamente las mismas. Que las heridas estaban a la misma distancia, que eran de la misma tipología, que probablemente estaban producidas por el mismo mecanismo. Bueno, pues con toda esta serie de coincidencias, que ya sumaban cientos, pues empezamos a medir, a hacer mediciones antropológicas, que cómo se hacen estas cosas, para hacer una reconstrucción facial, se tiene que conocer la distancia que hay entre los puntos craniométricos y los puntos faciales. Una vez conocidas estas distancias, se puede hacer una reinterpretación del rostro, que no deja de ser una reinterpretación, porque hay datos que son totalmente subjetivos.
Por ejemplo, la longitud de la nariz es medible y es más o menos homogénea. La anchura de la base de la nariz, hasta donde llegan los huesos propios nasales, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ya la dilatación de las aberturas nasales, eso ya es más complejo. La fosa orbitaria tiene el tamaño que tiene y eso es óseo y es inamovible. Pero los párpados pueden ser más gruesos, más delgados, las cejas más tupidas, menos tupidas, el pelo puede tener un color u otro, los ojos pueden tener un color u otro, los pabellones auriculares pueden estar más separados o menos separados del cráneo, más puntiagudos o menos puntiagudos. Todos estos datos que no son óseos, claro. no los podemos medir, no los podemos conocer, es una estimación. Bueno, lo que sí podemos decir es que las reconstrucciones fisonómicas que ha hecho nuestro artista y científico, porque Juan Manuel Miñarro no solo es probablemente uno de los mejores escultores, sino el mejor vivo, eso seguro, y probablemente del pasado también. Además de eso, es un gran antropólogo y un gran anatomista. Y él, junto con otros miembros del equipo, entre los que me incluyo, pues con todos estos datos que aportan la antropología física y la patología, y sobre todo la patología forense, pues ha hecho diversas reconstrucciones del rostro del hombre de la síndrome, que además son exactamente coincidentes con el rostro del hombre del sudario. ¿Cómo se sabe? Pues muy sencillo. Una de estas reproducciones, no las más valiosas, claro, evidentemente, otra que estaba sin policromar y que estaba, pues, no a medias, porque estaba terminada, pero estaba sin policromar y ya no tenía el valor artístico que podía tenerla, que se pueden encontrar en internet. Por ejemplo, el hombre, el cinto sindónico de la Universidad de Córdoba, el primero que hizo, después ha hecho muchísimos más. Bueno, pues con cualquiera de estos rostros, si pone sangre en la zona en la que aparece en el sudario de Oviedo, en una escultura, repito, sangre o pintura roja, pero mejor sangre. Nosotros los experimentos procuramos hacerlos con sangre, no con sucedáneos. Y le pones un tejido parecido al sudario de Oviedo, cuando lo retiras, las manchas son exactamente iguales que las que aparecen en el sudario de Oviedo. O sea que hacemos contrapruebas, no solo pruebas, sino contrapruebas. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y por eso decimos que la imagen más fidedigna son las que está haciendo el profesor Miñarro. ¿Qué es lo que hace la IA? Bueno, pues lo que hace la IA es fácil de intuir. El usuario le pone unos datos, le da una imagen de la síndrome, de lo que sea, y de forma subjetiva, sin darse cuenta, le está dando información a la IA para que haga su trabajo. Reconstrúyeme el rostro de este hombre. Tú ya le estás diciendo que es un rostro, o que debe de buscar un rostro y no otra cosa, y cuando dice hombre, ya está diciendo ser humano de sexo varón. Claro. Con lo cual a la IA se lo has puesto, como se dice vulgarmente, a huevo. Claro. Reelabora los datos y te saca pues unas facciones. Y además el usuario, aunque no lo reconozca cuando publicita esa imagen, le mete algún dato más, que sea caucasiano, que tenga los ojos azules, que tenga el pelo castaño, que tenga el pelo verde, que tenga pendientes, lo que queramos, que tenga piercing. Claro. Pues la IA va a hacer lo que tú le estás pidiendo y lo que no le pidas tú específicamente lo va a reinterpretar y lo va a elaborar por su cuenta. ¿Cómo sabemos, perdón, cómo sabemos que lo que se hace con la antropología física funciona? Pues muy sencillo, porque con esos datos antropométricos que están publicados desde hace muchísimo tiempo, los publicamos pues los primeros en el Congreso del 2007, que hace ya algún tiempo, y posteriormente en el 2012, y posteriormente en más congresos y en más actividades científicas hemos publicado más datos antropométricos, con lo cual los datos están disponibles en la bibliografía y no hace falta escarbar mucho, la mayoría están en internet y se pueden encontrar de forma gratuita. Repito, los que hemos publicado nosotros, que eso sí están bien medidos. Bien, pues esos datos los han utilizado otros escultores, no solo Juan Manuel Miñarro. Sergio Rodela, un escultor italiano, los ha utilizado. Posteriormente, en la exposición de Miserimán, no recuerdo cómo se llama el artista que ha hecho esa obra escultórica, han utilizado los mismos datos antropométricos y las facciones son las mismas. Prácticamente las mismas, con alguna variación, por la interpretación que hace el artista, repito, la anchura de los ojos, el grosor de los párpados, todo esto ya es subjetivo y el artista lo reinterpreta como le parece. Pero los datos craniométricos, es decir, la longitud de la nariz, la anchura de la comisura de la boca, las cejas, todos estos datos
son estándares. Eso es hueso y ahí no hay mucha capacidad de maniobra. Bueno, pues los rostros de las imágenes escultóricas de Sergio Rodela, del profesor Miñarro y de muchos otros escultores que han utilizado estos datos antropológicos se parecen muchísimo, pero muchísimo. En cambio, cogemos todas las imágenes de la IA y no hay una que se parezca a la otra en nada, excepto que tiene una oreja a cada lado de la nariz. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque no se está utilizando una claro, metodología científica. claro. Es una herramienta que será muy útil en el futuro y que seguramente con inteligencia artificial, una vez desarrollada y una vez programada y una vez entrenada, seguramente la inteligencia artificial hará reconstrucciones faciales maravillosas, seguro. Pero ese momento no ha llegado todavía. Aún no. Aún los antropólogos físicos lo hacemos mucho mejor que los medios tecnológicos. De momento, por lo menos. Pues a ver si conseguimos alguna imagen que sea medio decente o medio parecida, la subiremos también al canal para que se vea. Cuando maquetemos, que se vea una imagen, que no nos engañen con la IA, pues a ver si podemos conseguir una Pues simplemente imagen. buscar la de Juan Manuel Miñarro, que están casi todas disponibles en las redes Pues, gratuitamente. pues subiremos alguna para que veamos cómo sería más o menos el rostro y que, bueno, nos hagamos una idea real, no lo que circula por ahí. Efectivamente, además, Juan Manuel Miñarro no solo ha reproducido las facciones tal y como aparecen en la síndrome, es decir, muy deformadas. Los ojos hinchados, el pómulo derecho hinchado, golpes en la nariz, las heridas representadas correctamente en la posición correcta, sino que ha ido más allá. Incluso ha hecho una reconstrucción del aspecto que pudo tener cuando estaba vivo, antes de sufrir esta tortura y haber sufrido esta deformación facial que aparece en la síndrome. Así que, bueno, el trabajo es Impresionante, encomiable, absolutamente encomiable. impresionante. Y no solo es el valor artístico, sino el valor científico que tiene el trabajo que se ha realizado. Pues sí. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasó con el carbono 14 en la prueba de 1988? Porque yo recuerdo que hubo un tiempo que se dijo que todo era falso, que se había hecho la prueba y que la síndrome poco menos que era de la Edad Media y que nos habían engañado a todos. ¿Qué pasó ahí, doctor? Bueno, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Vamos a suponer que sea de la Edad Media. Vamos a suponerlo. Sigue siendo un objeto arqueológico interesante. Sí, Pero es que además tiene una cosa que no tienen los demás. Tiene una imagen para la que no tenemos explicación y para la que ni antes ni ahora tenemos medios para hacer nada que se le parezca ni remotamente en todas sus características. Así que, aunque fuera medieval, yo seguiría teniendo mucho interés por saber cómo se hizo. claro. Tan sencillo como es. Tenía curiosidad científica, aunque fuese medieval. Pero resulta que no es medieval. Y si lo es, no es del siglo XIV. Y me explico. Nosotros también hemos hecho pruebas de carbono 14 con el sudario de Oviedo y, como era de esperar, nosotros ya lo sabíamos, no ha salido del siglo I. Si fuera del siglo I, sería mucho más antiguo y tampoco sería de Jesús de Nazaret. Vamos por partes. Estoy poniendo Sí, sí, simplemente sí. los enunciados Contextualizando, sí. de lo que voy a desarrollar después. Hoy sabemos que síndrome y sudario con toda certeza cubrieron el cadáver de la misma persona. Con toda certeza. En el caso del sudario de Oviedo, y hemos hecho la prueba entre laboratorios diferentes, ha salido más o menos siglo VII, con una horquilla, un margen de error, de más o menos unos cuantos decenios, aproximadamente siglo VII, para simplificar los datos. Bien, que me expliquen cómo el mismo cadáver estaba en el siglo VII y en el siglo XIV en las mismas condiciones para producir las mismas manchas de sangre en los mismos sitios y a la misma distancia. Que me lo expliquen, para empezar. Así que las dos determinaciones han sido inexactas. Esto hoy se sabe. En los años 80 no se sabía. En los años 80 todas las determinaciones de carbono 14 se daban por válidas, eso era palabra de Dios, dicho así Sí, 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 sí. coloquialmente. Después descubrieron que no, que había circunstancias que al principio no se conocían y hoy seguimos sin conocer todas las circunstancias que afectan a la cantidad de carbono 14. Se dio por hecho que la proporción de carbono 14 atmosférico había sido la misma desde la creación del universo hasta la fecha. Y la cantidad de carbono 14 en la atmósfera sufre cambios en función de muchísimas circunstancias. Y pretender que tengamos la misma cantidad de carbono 14 en Málaga, que en Murcia, que en Turín,
que en Sebastopol. Pues para empezar, hoy no tenemos la misma cantidad de carbono 14 en la atmósfera de estas poblaciones que he mencionado. claro, Exactamente la misma, no. Además, va cambiando, sobre todo con condiciones atmosféricas un poquito más inusuales, como tempestades, huracanes, ciclones, vientos fuertes, todo este tipo de circunstancias cambia la cantidad de carbono 14. Los incendios forestales, la emisión de combustibles fósiles, que por cierto tiene unos cuantos millones de años de estos combustibles fósiles, con lo cual el carbono 14 que contiene es prácticamente cero, así que una muestra que esté contaminada con hidrocarburos va a tener un error tremendo. Los incendios forestales, los volcanes, todo esto cambia la cantidad de carbono 14 a fecha de hoy. Y no podemos saber qué cantidad de carbono 14 ha habido en los últimos cientos o miles de años en una población. Así que han recurrido a métodos alternativos. Cuando el material que se investiga es madera, utilizan lo que se llama la dendrocronología. Todos sabemos que los árboles crecen en forma de anillos, los troncos de los árboles, y midiendo el grosor de cada anillo, tú puedes saber ese árbol en concreto, comparándolo con otros árboles de las inmediaciones que han crecido en la misma zona, tú puedes saber de qué año es simplemente por eso. Por el grosor de los anillos, claro, la variabilidad es tan grande, pues son como las huellas dactilares, que permite saber más o menos si tienes muestras de madera de esa misma zona, que sepas fehacientemente la antigüedad que tiene, se puede corregir el resultado de ese carbono 14 en madera con dendrocronología. El problema, pues que los objetos de madera tienen tres dimensiones. claro. Son más o menos grandes y la zona central de un trozo de madera está relativamente protegida de la contaminación externa. Pero un tejido no tiene eje Z, tiene eje X y eje Y. Sí, claro, Dos superficies, dos dimensiones. Así que no hay ninguna zona profunda de la que tú puedas sacar una muestra no contaminada. Toda está contaminada. claro. Además están más contaminados los bordes, lógicamente. Tú de dónde coges una sábana, de dónde coges un mantel, la coges del centro, no, sobre todo si es un lienzo grande, lo coges de los bordes, de donde se han tomado las muestras, Claro, donde más contaminación hay. Hoy, un arqueólogo le da poco valor a la datación por carbono 14 en material textil, porque han descubierto que es donde más falla. ¿Por qué? Por estas circunstancias. Porque es imposible mantener el material textil libre de la contaminación. Y además es un material poroso y absorbente. Las fibras textiles naturales, sean vegetales o sean animales, son huecas, no son macizas, excepto tal vez la seda. Pero el lino, el algodón, el yute, el cáñamo, el maguey, todo esto son fibras huecas, son células vegetales huecas. Y aquí lo que entra no sale. Esto lo sabe cualquiera que haya lavado una prenda de material sintético y una de material natural. Habrá visto que una prenda sintética se lava fácil, primero porque las fibras no son huecas y segundo porque están diseñadas para repeler la suciedad en la medida de claro, lo posible. El material textil natural es todo lo contrario. Son porosas, tienen orificios por los que penetra fácilmente el agua y la contaminación, y lo que entra no sale. Por eso es tan difícil lavar una fibra natural, claro. así de sencillo. Y además, eso lo hemos descubierto en nuestro equipo, lo ha descubierto nuestro químico, don Felipe Montero Ortego, ha descubierto que todas las fibras textiles sufren un biodeterioro, esto ya se sabía, y él se dio cuenta de que había una serie de fibras, en el sudario Oviedo sobre todo, que es lo que más hemos investigado. Él al principio le llamó fibras negras porque cromáticamente no es que sean absolutamente negras, pero son muy oscuras, casi negras. Y bueno, pues al principio le llamó la atención, pero evidentemente estaba dedicándose a otras cosas y lo dejó ahí. Pero en un momento dado, pues cogí una de estas fibras que al traccionar con las pinzas vio que se rompía, que era muy frágil, muy vulnerable en comparación con las demás. Eso hizo que volviera su atención sobre ellas. Las puso en el microscopio, vio que eran totalmente diferentes a las demás. Al principio pensábamos que era contaminación externa, lógicamente, consecuencia del hollín, de las lámparas de aceite, de las velas, de los métodos de iluminación que se han utilizado en la humanidad durante milenios hasta que surgió la electricidad, la energía eléctrica y las bombillas de incandescencia. Y pensábamos que era simplemente contaminación añadida, sobre todo porque cuando se analizó esta fibra vimos que tenía una gran cantidad de carbono amorfo y pensamos, oye, pero luego nos dimos cuenta de que no era algo que estaba en el exterior,
También el interior tenía, y dijimos, bueno, tampoco es tan importante, las fibras son huecas, son muchos miles de años, habrá penetrado dentro, no. Es que hacíamos cortes de la fibra y veíamos que toda la fibra no estaba contaminada, había cambiado. Como consecuencia, esto ya se descubrió posteriormente, don Felipe Montero no solo es un químico, sino que es experto en biodeterioro y experto, es uno de los, creo que sigue siendo a fecha de hoy el secretario de la Sociedad Española de Biodeterioro. Que no estamos hablando de un Claro. técnico de laboratorio, estamos hablando de alguien con grandes conocimientos y con un peso específico importante en este tipo de investigación. Bueno, pues él concluyó que era consecuencia del biodeterioro de microorganismos, sobre todo hongos, sobre las fibras textiles que habían cambiado como consecuencia de que estos bichitos, vamos a decirlo así coloquialmente, se comían las fibras. Como estos bichitos no han tenido unos papás que los eduquen y no han ido al colegio, nadie les ha dicho que no se hace caca donde se come. Así que no solo se comían las fibras, sino que sus productos metabólicos, después de digerir estas fibras, las incorporaban al tejido, añadiendo carbono 14 pues del siglo primero, del siglo segundo, del siglo Claro, octavo, del siglo décimo, del siglo XX, claro. del siglo XXI, con lo cual tú ahí tienes un cóctel. Y alguien puede decir, bueno, no pasa nada, se eliminan esas fibras negras, se limpia el tejido y se estudia y ya está. Bien, el problema es que estas fibras negras están intrínsecamente unidas a las demás y además de forma totalmente aleatoria. No es que estén en la Claro, superficie y tú lo raspas y ya está, no, están entretejidas y entremezcladas con el resto de las fibras. Es imposible claro. aislarla totalmente, sobre todo porque es raro, rarísimo encontrar una fibra que esté intacta. Hay segmentos que están afectados. Las que peor están afectadas en toda su longitud y todo su grosor. Pero es rara la fibra que no está afectada en mayor o menor medida. O sea que no es posible aislar estas fibras negras del resto de fibras sanas, vamos a llamarlas de este modo. Bueno, pues Felipe fue más allá, cogió fibras negras que estaban dañadas en su totalidad y las sometió al método de limpieza estándar que se aplicaba y se sigue aplicando a fecha de hoy para hacer las pruebas de carbono 14. Y descubrió que utilizando un material textil sano, el método es tan agresivo porque utiliza ácidos y álcalis potentes a 80 grados de temperatura durante media hora y luego neutralización y luego el lavado con agua a 100 grados durante 24 horas, en fin, un proceso muy agresivo que reducía a la mitad del peso del tejido sano. Que no pasa nada, porque si todo el tejido es igual, no pasa nada, Claro. porque el carbono 14 va a ser igual del 100 que del 50%. O sea que eso no era un problema, por eso lo usaban, en la creencia de que lo estaban haciendo bien y que no era un problema. Pero él descubrió que si aplicaba ese mismo método de limpieza a las fibras negras no se reducía su peso y su volumen. Con lo cual tú estás reduciendo la cantidad de carbono original, sea del siglo que sea, y estás manteniendo continuamente, sin bajar ni una milésima, la cantidad de carbono 14 moderno añadido. Claro. Así que eso es un factor de distorsión tremendo que no se conocía hasta que Felipe lo descubrió y que pues eso ha hecho que se replanteen muchas dataciones en el pasado, algunas que se daban por válidas sin dudarlo en absoluto y otras que chocaban un poco con los resultados y que ahora ya van encajando. Seguramente habrá muchas más causas que no conocemos, seguramente, pero esta la podemos demostrar científicamente. Ahí está el método de limpieza y que cada cual lo puede hacer incluso con una sábana de la abuela. Si lo miras con una lente de suficientes aumentos, vas a encontrar estas fibras negras. Lo que pasa es que no se había prestado atención. El material textil hasta hace poco en arqueología no tenía mucho interés por dos motivos. Primero, porque no es fácil trabajar con material textil antiguo. Segundo, no había tecnología adecuada para trabajar con él. Claro. Como no había tecnología, pues había menos interés todavía. Y en la pescadilla se muerde la cola. Como no había mucho interés, no se desarrollaba Claro, la tecnología. tecnología. Así de sencillo. Bueno, pues ahora se va desarrollando cada vez más tecnología. Ahora sí, el material textil se le presta atención. Incluso hay museos específicos para material textil, para vestimentas antiguas. Ahora sí se le presta la debida atención y cada vez se conocen más cosas y cada vez hay más medios y cada vez hay más tecnología, pero en muchas cosas hemos sido punteros y hemos incluso desarrollado nuestra propia metodología de investigación porque no había medios. No es que no que no se usaran, es que ni siquiera se conocían. Hemos tenido que desarrollar nosotros algunos de ellos. Increíble.
Entonces, doctor, si el carbono 14 no nos sirve, ¿hay algún sistema para datar la edad del No, sudario? ¿No? el carbono 14 con todas sus imperfecciones y con todos sus errores es más exacto que los otros métodos que se han propuesto, porque los otros métodos tienen un margen de error de entre 500 y 1000 años. Casi nada. Peor todavía, Claro. peor todavía. Y además, esos otros medios tampoco se han desarrollado específicamente para medir la antigüedad de un tejido. Recientemente se ha hablado de la dispersión de rayos X como un método de datación de material textil. Bueno, pues yo les invito a ustedes a que busquen en Internet, incluso en medios científicos, en publicaciones científicas, determinación de la antigüedad de material textil con dispersión de rayos X. No se usa. ¿Por qué? Porque no es válido. Claro. Lo único que mide es el daño el nivel de daño mecánico que tiene un tejido. Pero es que ni siquiera ese daño mecánico se puede atribuir solo a la antigüedad, depende del uso que haya tenido, depende de si era un tejido nuevo que se utilizó una sola vez o había tenido un uso previo y o posterior, depende de las condiciones de conservación, depende de la humedad, depende de muchísimas cosas. Así que la dispersión de rayos X solo mide el deterioro mecánico del tejido, nada más. Nos dice si tiene un daño del 90, del 80 o del 50%, no nos dice de qué año es. Tan sencillo como eso. El método de la vainillina y todos estos métodos que se han planteado, pues tampoco. Un margen de error de 1000 años. Vamos a ver, yo no me haría un análisis de sangre para ver el azúcar que tengo con un método que me va a dar un 50% de error. Sinceramente. Claro. Para eso uso el método alternativo de dejar la orina a ver si se posan moscas o no se posan moscas. Eso es mucho más fiable que estos métodos. En fin, voy a guardarme el apelativo para no faltar la caridad cristiana. Sí, sí, sí. Doctor, yo creo que el tiempo, como siempre, nos ha adelantado por mucho que hemos corrido. No sé si hay algo que quiera usted añadir que se nos haya quedado ahí en la trastienda, o si no, una conclusión que a lo mejor nos pueda dar usted sobre quien duda sobre la autenticidad de la sábana o del sudario, incluso de Oviedo, apelando, digamos, a la metodología científica, o si quiere añadir algo que se nos haya quedado en el tintero, Como querer, me encantaría poder añadir muchísimas cosas, porque como se puede imaginar los oyentes, sintetizar 36 años ininterrumpidos de madre mía. investigación en 1 hora y 45 minutos que llevamos, pues eso, lo siento, pero está fuera del alcance humano. Con los ordenadores cuánticos, pues tal vez se pueda en el futuro, pero de momento va a ser que no. Así que me quedo con ganas de decir muchas cosas. Voy a sintetizar y voy a decir, no a los escépticos en general, de forma general, las conclusiones de nuestra investigación, y no solo la de Ledice, sino la de otros científicos que no son miembros de Ledice, pero que sí que están trabajando de forma muy seria, que los hay. Afortunadamente no son todos, pero los hay. Y todas estas personas coincidimos en lo mismo. Los datos, como he dicho antes, son los que deben ser y los hallazgos están donde deben estar. Tan sencillo como eso. Y no hay grandes sorpresas. Al principio, pues sí que encontramos alguna cosa que decimos, ostras, ¿esto qué es? Como me pasó a mí cuando encontré la fibrina, coágulos de fibrina en una mancha que no es de sangre, hasta que luego dije, no, vamos a ver que esta mancha no es de sangre. ¿De qué puede ser? Bueno, hay una herida torácica, pues puede ser el líquido pleural. Vamos a ver si el líquido pleural. Al final todo encajaba. Pero incluso esos hallazgos que al principio sorprenden, luego, cuando se van sumando nuevos conocimientos, nuevos datos, pues resulta que es lo que tenía que ser y como tenía que estar, tan sencillo como eso. ¿Es Jesús de Nazaret? Pues sinceramente no lo sabemos. No lo sabemos. No podemos saberlo, no lo podemos afirmar categóricamente como científicos. Lo único que podemos decir es que si existen los objetos, los materiales textiles con los que se amortajó el cuerpo de Jesús de Nazaret, los hallazgos tienen que ser los mismos que estamos encontrando nosotros. Esto sí lo podemos decir. Y bueno, el cúmulo de datos es tal que podemos decir que con poco margen de error, lo más probable, repito, lo más probable es que estemos hablando de Jesús de Nazaret, pero no hay certeza del 100%. Y pongo un ejemplo. Ahora mismo, en ningún sistema judicial se considera fiable al 100% un estudio genético. Hablan de una probabilidad de un 0,00, más o menos llegan hasta el millón, hasta 6 ceros.
Y eso se considera válido en todos los sistemas judiciales del mundo y con un margen de error de 1, o sea, 0,00001, pues eso se considera ya un indicio absoluto, sea de culpabilidad, sea de inocencia, según el resultado. Y eso no es la genética, que es lo más fiable que tenemos ahora mismo. Y ni siquiera un informe genético que acaba en el despacho de un juez dice que don fulano de tal es hijo de don mengano de cual. No. Dice que es hijo con una probabilidad de, pues eso mismo decimos nosotros, con una probabilidad muy superior a esos 6 ceros, muy superior. De hecho, estamos hablando de más de 14 ceros. ¡Qué barbaridad! Probablemente con esa probabilidad sea Jesús de Nazaret. Eso no descarta que pueda ser otra persona, evidentemente. Es así. Pero es que va a seguir así en el futuro. Aunque lleguemos a 1.000.000 de ceros, seguirá habiendo una remotísima posibilidad de que sea otra persona, cada vez más remota. Pero científicamente no se podrá afirmar nunca, no solo hoy, nunca, categóricamente, que sea Jesús de Nazaret. Es así, lamentablemente la ciencia es así. Y de hecho le ha costado a la justicia, le ha costado comprenderlo. Entonces, los jueces, igual que la mayoría del público en general, pues tienden a pensar que la ciencia tiene respuestas para todo y que los forenses vemos un cadáver y con mirarlo ya sabemos cuándo murió, a qué hora murió, si llovía, si ¿De no qué? llovía, quién ha sido, qué ropa llevaba el que había ido, qué había comido el que fue, qué había comido el que pasó por allí. No, Pues, lamentablemente no es así. no, no. Cada vez avanzamos más y cada vez podemos aportar más datos, pero lamentablemente nuestro conocimiento sigue siendo limitado. Bueno, pues eso, si lo ha entendido la justicia y le ha costado, pues al público en general también le costará, pero tendrá que comprender que la ciencia no tiene respuestas para todo y no la va a tener nunca, siempre. Habrá dudas, siempre habrá lagunas en el conocimiento, siempre. Pues sí, después de esta reflexión final, pues yo creo que podemos despedirnos. Hemos llegado al final del programa. Creo que ha sido un programa interesantísimo, que hacía falta porque hay muchísima ignorancia sobre este tema. Y desinformación. Desinformación muchísima. Como siempre decimos, si les ha gustado, pues den like, suscríbanse, comenten, pregunten, porque bueno, si hay muchas cuestiones, muchas preguntas, yo creo que sería un motivo más que necesario para citar nuevamente al doctor para que nos las vaya respondiendo y así le damos un poquito de pie para que nos vaya contando un poquito más de esa trayectoria de 30 y tantos años, que tendrá información interesantísima que claro, en menos de 2 horas es imposible tocarla, pero bueno, para dentro de lo que es la fluidez y demás de un programa, pues es que era imposible concretar casi 40 años de estudio en un programa de entrevistas. Así que le agradecemos que haya hecho esta síntesis tan entendible, porque ha sido muy didáctica, muy sencilla, nos lo ha hecho llegar de una manera totalmente asequible para las personas que no conocíamos estos términos, porque claro, la medicina forense no es sencilla, no es fácil de entender para los neófitos como nosotros, Y sin para los médicos embargo, tampoco. y sin embargo nos ha hecho que tengamos un esquema mental bastante lúcido de lo que fue, lo que sucedió y todo lo que nos explica la Sábana Santa, así que se lo agradecemos muchísimo. Le emplazamos a que nuevamente, si quiere otro día, pues continuamos y damos otra vueltecita a este tema tan interesante. Y si quiere, pues nos despedimos y bueno, como decimos siempre, pues que Dios les bendiga, que les proteja, que les guarde y Ave María Purísima. Integrado con Sevilla. Muchísimas gracias, doctor. A usted.